Capítulo 26. Londres, 25 de agosto. Mi muy querida Philippa. Te pido disculpas porque mi carta llegara tarde ayer. Estos 2 últimos días, la luz, aunque más débil y fría que la de pleno verano, tiene una calidad dorada maravillosa, en especial al final del día. La señorita Carlyle cree que he hecho unos progresos enormes en tarde en el parque. Todos van volviendo lentamente a Londres. Anoche cené en casa de los Carlyle y me delaté como persona vulgar cuando confesé que llevaba más de 2 semanas en la ciudad. Todos los demás alardeaban de haber pasado todo el mes de agosto cazando el urogallo en Escocia o navegando alrededor de la isla de Wight. Me siento muy feliz de verte mañana. Ojalá ya estuviéramos casados. Te envío, como siempre, todo mi cariño. Devotamente tuyo. Freddie. La marcha de Camden no había pasado inadvertida. Tenía tanto valor la noticia del acontecimiento que, en menos de 36 horas, todo Londres sabía que había vaciado sus aposentos y se había llevado todas sus cosas con él. El telégrafo, incluso el teléfono, palidecían ante la rapidez y eficacia de la transmisión de rumores de boca en boca. ¿Qué significaba? Todos querían saberlo. ¿Es que Lady Tremaine había ganado la batalla? ¿Lord Tremaine había abandonado definitivamente la guerra? ¿O solo se había retirado temporalmente para reagrupar sus fuerzas? Gigi disimulaba, inventaba y se mostraba equívoca, cuando podía. Cuando la presionaban demasiado, mentía directamente. Repetía que no lo sabía, que Lord Tremaine no le comunicaba sus planes personales. No sabía qué intenciones tenía, no sabía, y, por lo tanto, tenía que refrenar su impaciencia un poco más. Se mecanografiaron de nuevo los papeles del divorcio, ya solo se necesitaba que ella los firmara. Les dijo a los abogados que los retuvieran. Godman preguntó si había que retirar los muebles y toda la decoración de la habitación de Lord Tremaine, simplemente taparlos, o si había que limpiarlos cada día, a la espera de su vuelta. Le dijo que lo dejara todo tal como estaba. Su madre se gastó una fortuna en telegramas. No hizo caso de ninguno. Pero no podía dejar de hacer caso de Freddie. Freddie, bendito sea por haber tenido tanta paciencia, daba señales crecientes de angustia. ¿Ha llegado algo de los abogados de Lord Tremaine?, le preguntaba cada vez que se veían. Ojalá pudiéramos casarnos. Ahora mismo. Había algo temeroso y casi desesperado en sus ruegos. Cada vez, ella le daba la misma respuesta, cuidadosamente elaborada, y se odiaba con una rabia cada vez mayor. Creso era el único que no hacía preguntas que ella no pudiera responder. Pero parecía abatido y apático. Con frecuencia, lo encontraba en el invernadero, durmiendo la siesta en la silla de ratán favorita de Camden, la que tenía los cojines de un azul descolorido y quemaduras de cigarro en el apoyabrazos, como si esperara su regreso. Sostener este insoportable statu quo era como hacer malabarismos con cimitarras en llamas. Se despertaba cansada y se iba a la cama aturdida por el cansancio de eludir la curiosidad de 1000 conocidos, mantener a su madre a raya, mimar a Freddie lo mejor que podía y ocultar la verdad incluso a los pocos amigos en quienes confiaba. El final de la temporada trajo poco alivio consigo. Los viajes por ferrocarril eran ya tan rápidos que incluso su retiro embriaguado no le proporcionaba refugio. Cada fin de semana daba una fiesta de 3 días, en su casa, para que ella y Freddie pudieran verse sin que resultase impropio. Como resultado, la mitad del tiempo su casa estaba llena a desbordar de gente. Torrentes de curiosidad exagerada, entusiasta e insatisfecha, giraban y se arremolinaban, volviendo loco a Freddie y poniéndola de tan mal humor como si fuera una matrona en apuros, con la vejiga llena de té y ningún sitio donde vaciarla. Además se sentía culpable. Y avergonzada. Y desanimada. Por supuesto, sabía lo que estaba haciendo. Estaba haciendo lo imposible por posponer la hora de la verdad, la hora en que tendría que dar un paso adelante y casarse con Freddie o enfrentarse al hecho de que no podía hacerlo, ni siquiera ahora que Camden se había retirado de la melee. Pero, ¿cómo se lo podía decir a Freddie? Había sido un amigo fiel desde el primer momento. Nunca durante todo aquel caos la había culpado, explícita o implícitamente, de nada. Había seguido a su lado, con valor y humildad, soportando los chismorreos que lo dejaban como un estúpido o como un cazafortunas de primera. Se lo debía. Debía recompensarlo por su lealtad y su confianza en ella. Había hecho mucho por ella, el inquebrantable Sancho Panza de su demencial y quijotesca búsqueda,
¿Cómo iba a hacer menos por él? El arroyo bajaba transparente y con poca agua en esa época del año. Murmuraba y susurraba, con el ocasional burbujeo de una salpicadura iluminada por el sol. Las flexibles ramas de los sauces colgaban, lánguidas, sobre la superficie del agua, como una mujer coqueta que exhibe la exuberancia de su cabellera suelta moviendo lenta, provocadoramente, la cabeza. Jiji no sabía qué esperaba encontrar allí. Camden bajando a galope tendido por la colina, como un cosaco, para llevársela de allí, quizá. Meneó la cabeza, asombrada ante su persistente idiotez. Pero no se marchó. En los últimos 10 años y medio había olvidado lo encantador que podía ser aquel lugar, tan tranquilo, sin más ruido que la suave risa del arroyo, el rumor de la brisa matinal cuando se deslizaba entre hojas y ramas, los balidos de las ovejas paciendo en una alta alfombra verde de alfalfa, en el prado detrás de ella, y... ¿Cascos de caballo? El corazón le rebotó contra las costillas. El caballo venía de su propiedad. Dio media vuelta, se recogió la falda y se lanzó a la carrera pendiente arriba. No era Camden, sino Freddie. Su sorpresa fue casi más fuerte que su desilusión. Ni siquiera sabía que Freddie supiera montar. Iba torpemente sentado, pero se mantenía en la silla, tercamente, consiguiendo hacer avanzar al caballo en zigzag de puro milagro. Corrió hacia él. Freddie. Cuidado, Freddie. Tuvo que ayudarlo a soltar el pie del estribo cuando desmontó, porque se le había quedado enganchado el tacón al bajar. Estoy bien, dijo, tranquilizándola apresuradamente. Jiji miró qué hora era. Freddie solía llegar en el tren de las 14:13. Pero todavía no eran las 11. Llegas temprano. ¿Va todo bien? Sí, todo va perfectamente, respondió mientras ataba, inexperto, el caballo a un salegar. No sabía qué hacer. Así que he cogido un tren anterior. No te importa, ¿verdad? No, claro que no. Siempre eres bienvenido. Pobre Freddie, cada vez que lo veía estaba más delgado. Sintió una punzada de dolor en el corazón. Querido Freddie. Cuánto deseaba que fuera feliz. Lo besó en la mejilla. ¿Fue bien la pintura ayer? Casi he acabado con la manta de picnic. Bien, dijo, sonriendo un poco para sus adentros, disfrutando de su entusiasmo igual que una madre disfruta del de un niño. ¿Y cómo van las cosas de encima de la manta? El cesto, la cuchara olvidada, la manzana a medio comer y el libro abierto. ¿Te acuerdas? Freddie parecía estar asombrado. Así que se había dado cuenta de su preocupación. Suponía que esperar que no se diera cuenta habría sido esperar demasiado. Pues claro que me acuerdo. Aunque solo vagamente. Y solo porque se lo había preguntado repetidas veces. ¿Qué tal van? El libro me está costando mucho, tiene que estar la mitad al sol y la mitad en la sombra. No acabo de decidir si las sombras deberían tener un matiz ocre o verdoso. ¿Qué opina la señorita Carlyle? Verdoso. Por eso no estoy seguro. Yo pensaba que tenían que ser ocre. Dio unos pasos en dirección al arroyo. ¿Seguimos estando en Briarmeadow? No recuerdo haber estado nunca tan lejos de la casa. Aquellas son tierras de Fireford, al otro lado del agua. Unas tierras que habrían sido tuyas un día. Lo miró, pero solo pudo verle el perfil. Ya tengo suficientes tierras. Freddie suspiró. Me refería a si tú y Lord Tremaine no os hubierais peleado. O si hubierais conseguido arreglar las cosas entre vosotros. O si el séptimo duque no hubiera muerto justo antes de casarse conmigo, dijo ella. La vida no actúa según los planes. Pero probablemente no sueles desear que el séptimo duque no hubiera muerto. Jiji abrió la boca para decir algo que pudiera tranquilizarlo, como había hecho innumerables veces durante los últimos meses, pero de repente se dio cuenta de lo engreído y estúpido que era hacerlo. Freddie lo sabía. Aunque no lo reconociera, él comprendía que todo había cambiado. Su ansiedad no podía calmarse con unas meras palabras, ni erradicarse siquiera con una boda. Como el fantasma de una casa embrujada, podía desvanecerse detrás de la madera cuando el sol brillaba en lo alto y hacía un día despejado, solo para volver acrecentado a principio de las largas noches y las tormentas huracanadas. Su ausencia de respuesta se cernía, pesadamente, en el aire. Freddie parecía un poco asombrado.
Al igual que Jiji, probablemente se había acostumbrado a las detalladas frases tranquilizadoras que ella fabricaba con la eficacia de un proceso industrial. Pero era una farsante. El castillo en la colina que había construido para ellos no era más real que un fuerte pintado en un telón de fondo. Freddie se apartó de ella, como si necesitara distancia para aclarar sus propias ideas. Todavía podía mostrarse tierna, seguir fingiendo que todo iría bien. Pero sería una enorme mentira. Decía mucho sobre su arrogancia e ingenuidad, hasta cierto punto, que hubiera seguido convencida, durante tanto tiempo, de que todavía podía hacer que él fuera feliz, aunque él no pudiese hacer lo mismo por ella. No existían los matrimonios donde solo uno de los cónyuges era feliz. Debían serlo los dos o no serlo ninguno. Lo alcanzó en el borde del prado. Aquí la luz es buena, dijo Freddie, con desgana. Parecía un personaje salido de uno de sus queridos cuadros impresionistas, una figura meditabunda y melancólica en plein air, contra un cielo luminoso y un paisaje verdeante. Jiji señaló hacia el arroyo. ¿Ves allí donde los sauces crecen muy cerca de la orilla? Allí conocí a Lord Tremaine. Freddie frotó la suela de la bota contra una roca. ¿Amor a primera vista? Casi, en 24 horas. Respiró hondo una vez y una segunda vez. Era hora de confesar la verdad. En cierto sentido, fui víctima de mi juventud e inexperiencia, nunca me había enamorado antes y no podía controlar la intensidad de mis emociones. Pero sobre todo, yo misma fui mi peor enemigo, era demasiado egoísta, demasiado miope y demasiado insensible. Sabía que era horrible engañarlo para que pensara que su prometida se había casado con otro, pero seguí adelante y lo hice. Freddie soltó una exclamación de asombro. Era la primera vez que le contaba, a él o a cualquiera, en realidad, el auténtico porqué de su infelicidad marital. No era extraño. Era una fea historia, llena de lo que menos le gustaba de sí misma. Lo que hice me proporcionó 3 semanas de felicidad, una felicidad corrompida en todo caso, y luego la más absoluta caída. Suspiró. La vida tiene sus medios para enseñar humildad a los arrogantes. Tú no eres arrogante, dijo Freddie, tercamente. Oh, Freddie, querido Freddie. Puede que no tanto como lo era, pero sí lo bastante arrogante como para no haberte informado de la verdad desde el principio, sobre mi matrimonio, sobre los cuadros. Freddie se volvió hacia ella. ¿De verdad crees que te quiero porque tienes unos determinados cuadros en las paredes? Ya estaba enamorado de ti mucho antes de poner el pie en tu casa. Jiji le cogió las manos, miró sus dedos entrelazados y, luego, lentamente, hizo un gesto negativo con la cabeza. Lo siento, esperaba que fuera por los cuadros. Eso haría que tú y la señorita Carlyle fuerais perfectos el uno para el otro. Angélica quiere convertirme en algo que no soy. Quiere que sea el próximo William Bouguereau, el pintor más famoso de mi tiempo. Pero yo no estoy destinado a ser famoso ni tampoco prolífico. Soy un pintor lento y no me importa. Pinto lo que quiero y cuando quiero. Y preferiría no dudar sobre si una sombra en particular es ocre o verdosa. Jiji sonrió con pesar. Eso puedo comprenderlo. Aunque habría deseado que entre la señorita Carlyle y tú. Te quiero a ti. Y yo te adoro, dijo ella, muy sinceramente. No conozco ningún hombre mejor que tú. Pero si nos casáramos, siempre seríamos 3 en nuestro matrimonio. No es justo para ti. Y con el tiempo, sería insoportable. Le he dado vueltas y más vueltas, día y noche. Has sido mi más querido amigo. No dejaba de preguntarme cómo podía fallarte, cómo podía herirte. Pero he acabado entendiendo que traicionaría tu confianza por completo si continuara fingiendo que podíamos seguir como si nada hubiese cambiado. Las cosas han cambiado y no puedo deshacer estos cambios igual que no puedo hacer que el agua del arroyo fluya corriente arriba. Lo único que puedo hacer es ser sincera contigo, de una vez por todas. Freddie bajó la cabeza. ¿Lo sigues queriendo? Era la pregunta que ella había temido, la que él no se había atrevido a hacer 6 semanas antes. Sí, me temo que sí. No sé cómo pedirte que me perdones. No necesitas pedirme perdón por nada. Nunca me has fallado, tampoco esta vez. Freddie la abrazó. Gracias. Jiji estaba confundida. ¿Por qué? Por gustarte tal como soy. Nunca había tenido confianza en mí hasta que llegaste tú.
no sabes lo maravilloso que ha sido para mí este último año y medio. Querido Freddie, solo él podía ser tan dulce como para darle las gracias en un momento como este. Lo abrazó con fuerza. Eres la persona más maravillosa que he conocido, sin excepción. Cuando se separaron, él tenía los ojos enrojecidos. También ella tuvo que luchar contra los deseos de echarse a llorar, de soltar un suspiro y una lágrima por algo que, sencillamente, no estaba destinado a pasar, un noviazgo encantador que se habría hundido bajo el peso de un matrimonio complicado. Freddie fue el primero en hablar. Supongo que te irás a América, ¿verdad? Gigi se encogió de hombros, tratando de mostrarse indiferente. No lo sé. Camden la había dejado ir con tanta facilidad y elegancia, debía de haber llegado a la conclusión de que ya no la deseaba, que la oferta de reconciliación había sido una aberración, provocada por un impulso emocional que no podría resistir la fuerza de la razón. Ya habría seguido con su vida, tendría una o dos amantes, quizá incluso habría empezado a prestar atención a aquellas bellas señoritas americanas que desfilaban ante él, con sus perfectos dientes americanos y sus perfectas narices americanas. ¿Querría, realmente, que ella se presentara allí y le estropeara sus nuevos planes? Vamos, dijo, cogiendo a Freddie por el codo. Volveremos paseando. Es la hora del almuerzo. El mozo puede venir a buscar el caballo luego. Dime qué vas a hacer, ahora que has rehusado ser el próximo gran pintor, famoso en todo el mundo. El lunes por la mañana, Gigi acompañó a Freddie a la estación. Consiguió pasar unos días agradables, conversando más abiertamente, con más afecto y facilidad con el que en mucho tiempo. Incluso disfrutó de sus invitados, una vez que hubo dado el paso, informándolos de que, aunque estimaba a Freddie más que nunca, había considerado prudentemente liberarlo de su compromiso. Cuando llegó a casa, Goodman le informó de que había una persona esperándola. Ha venido a verla un tal señor Adlesav, de Adlesav, Pearce y compañía, Milady. Lo he hecho pasar a la biblioteca. Adlesav, Pearce y Co. Eran los abogados de Camden. ¿Para qué había ido a visitarla, tan lejos de la ciudad, uno de los socios principales? Adlesav tenía algo más de 50 años, era bajo e iba muy peripuesto con su traje de tweed. Sonrió cuando Gigi entró en la estancia, no con la sonrisa apretada y cauta que habría esperado de un abogado, sino con la expresión encantada de un amigo al que no ves desde hace tiempo. Milady Tremaine, dijo saludándola con una inclinación. Señor Adlesav. Dígame, ¿qué le trae al condado de Bedford? Negocios, me temo. Aunque le confieso, señora, que deseaba conocerla en persona desde que el señor Verbal se puso en contacto con nosotros en relación con el difunto duque de Fairford. Claro. ¿Cómo podía haberlo olvidado? Había lanzado, implacable, al señor Verbal, su principal abogado, contra este mismo señor Adlesav, que había defendido los intereses de su cliente con la ferocidad de una leona madre. Gigi sonrió. ¿Le parezco igual de aterradora en persona? No contestó a la pregunta directamente. Casi me lo pareció cuando Lord Tremaine me informó de que se casaría con usted con licencia especial. Sin embargo, a diferencia de su difunto primo, él contaba los días. Ahora veo por qué. Ah, el dulce ayer. Sintió una nueva punzada de dolor en el corazón. Le señaló un sillón. Por favor, tome asiento. Adlesav sacó una caja rectangular de su maletín y se la acercó por encima del escritorio. El perfume de palisandro, dulce y embriagador, flotó hasta ella. Esto llegó a nuestro despacho ayer, por correo especial. Le ruego que, por favor, lo abra y verifique que nadie ha tocado el contenido durante el transporte ni durante mi custodia. ¿Qué podía querer darle Camden? No tenía ni la más remota idea. Dentro de la caja había un joyero de terciopelo. Levantó la tapa y se quedó sin aliento. Encima de un lecho de satén crema brillaba un collar magnífico, toda la cadena estaba hecha de diamantes, una lágrima engarzada con la siguiente. 7 rubíes, cada uno rodeado de diamantes, colgaban del collar, los dos más pequeños eran del tamaño de la uña de su pulgar, el mayor, en el centro, más grande que un huevo de codorniz. También había 2 pendientes a juego, cada uno con un rubí tan grande como la yema de su dedo índice. Había visto muchas joyas en su vida, y ella misma poseía unas cuantas piezas maravillosas. Pero era raro que, incluso ella, se tropezara con un conjunto tan atrevido y audaz.
Se requeriría una mujer con una soberbia seguridad en sí misma para no sucumbir al resplandor de aquella joya, para no convertirse en un mero accesorio del esplendor y alto precio del collar. Había una nota, sin fecha ni firma, con la inclinada letra de Camden. El piano llegó de una pieza, tan desafinado como siempre. La cortesía exige que corresponda con un regalo. Compré el collar en Copenhague. Lo mejor es que lo tengas tú. En Copenhague. Lo había comprado para ella. Parece que no falta nada, murmuró. Muy bien, señora, dijo Adlesav. También me han pedido que la informe de que puede, cuando quiera, volver a presentar la petición de divorcio. Lord Tremaine me ha dado instrucciones de mantenernos al margen y no hacer nada para impedir su progreso. El divorcio debería ser un asunto legal bastante sencillo en estos momentos, ya que no tienen hijos ni litigios con sus propiedades, todo está claramente detallado en el contrato de matrimonio. Por un momento, el corazón dejó de latirle. ¿Ha retirado todas las objeciones? Sí, señora. Lord Tremaine me declaró su conformidad en una carta. La he traído por si Milady quiere leerla. No, respondió ella, demasiado rápidamente. No será necesario. Su palabra es suficiente. Se levantó. El abogado también se puso en pie. Gracias, señora. Sin embargo, queda un último y pequeño asunto. Gigi lo miró, sorprendida. Pensaba que la entrevista había concluido. Dígame, señor Adlesav. Lord Tremaine solicita que le devuelva un pequeño artículo, un anillo de filigrana de oro con un insignificante zafiro. Se quedó paralizada. Adlesav acababa de describir su anillo de compromiso. Tendré que buscarlo, dijo. Adlesav se inclinó. Ahora, con su permiso, me retiro, Lady Tremaine. El pequeño zafiro brillaba, apagado, mientras Gigi daba vueltas al anillo entre los dedos. Camden lo había comprado para ella. Y ella se había quedado sin saber qué decir. No por el propio anillo, sino por el significado tremendamente simbólico del gesto. En verdad la quería. El anillo de boda lo había donado, tiempo atrás, a la Sociedad Benéfica de los Pobres Sin Hogar, pero éste lo había conservado, aunque escondido, en una caja donde también guardaba los restos secos de todas las flores que él le había comprado y un trozo descolorido de cinta azul del encantador lazo arrugado que llevaba Creso cuando se lo regaló. Ahora él quería que le devolviera el anillo. ¿Por qué volver a recordar la parte más dolorosamente dulce de su pasado en estos momentos? ¿Por qué no exigir que le devolviera también a Creso mientras el pobre perro aún respirara? ¿Estaba tratando deliberadamente de provocarla? Pero, ¿y si no la estaba provocando? ¿Y si de verdad lo que quería era que le devolviera el anillo? Muy bien. Conseguiría lo que quería. Solo tendría que sacárselo de él. Se llevó la mano a la boca. No podía decirse que fuera la idea sexualmente más escandalosa que había tenido en su vida. Lo que la dejaba atónita era la rebeldía y la diablura que resurgía en ella, aquel exuberante optimismo cuando creía que estaba desganada y apática. Lo amaba. Si en su juventud estuvo dispuesta a infringir los principios de la decencia, ¿por qué ahora no podía hacer algo que estaba perfectamente dentro de los límites de la buena conducta, es decir, aparecer desnuda en la cama de Camden? Ya se figuraba las infinitas posibilidades sexuales. Soltó una risa ahogada, tapándose con las manos. No cabía ninguna duda de que era una mujer licenciosa. Y Camden la adoraba por ello. Bien. No había nada más que decir. Se iba a Nueva York. Y no volvería hasta que pudiera informar a la señora Rowland de que por fin iba a ser abuela. Capítulo 27. 2 de septiembre de 1893. El té semanal de Victoria con el duque solo había tenido lugar 2 veces. Después, pasó a ser 2 días a la semana. Durante una semana y media. Hacia el final de esa semana concreta, no sabía cómo, acabaron conversando animadamente junto a la valla del jardín delantero de su cottage, cuando él pasaba por allí. Entonces, él la invitó a que lo acompañara, ella aceptó y, a partir de entonces, compartieron el paseo diario. Había ventajas en ser casi una vieja, reflexionó Victoria. En su juventud, se pasaba la vida preocupada porque todo el mundo la considerara perfecta. Solo decía los más agradables lugares comunes y no aventuraba ni una opinión que no fuera tan insulsa como las gachas para enfermos.
Eran asombrosos los cambios que 30 años más de vida provocaban en una mujer. De hecho, el día antes, mientras recorrían su jardín privado, había afirmado que su excelencia estaba ciego si no se daba cuenta de que la amistad entre Aquiles y Patroclo era más que amistad. ¿Qué hombre sentiría tanto dolor ante la muerte de un mero amigo como para impedir que arrojaran su cuerpo a la pira funeraria? Por su parte, él se había atrincherado en sus opiniones y defendido la tesis de la amistad. El amor romántico tal como lo entendía actualmente la civilización occidental no surgió hasta la Edad Media. ¿Quién podía decir que la amistad masculina, en una época donde el hombre veía en su hogar el ancla de su existencia, no podía haber sido algo más profundo y afectivo? Ese día, durante un corto paseo por los jardines del duque, ya habían disentido en muchos temas, desde los méritos del sistema métrico hasta los de George Bernard Shaw. El duque no sintió ningún reparo en decir que algunas de sus opiniones eran absurdas. Ella, agradablemente sorprendida, no le dio cuartel y proclamó, en su propia cara, que sus puntos de vista eran una absoluta necedad, con esas mismas palabras. Nunca había oído tantas opiniones contrarias a las mías en toda mi vida, comentó él mientras se acercaban a la casa. ¡Ay, qué mimado ha estado usted siempre!, dijo ella, burlona. Por un momento, él pareció sobresaltado. ¿Mimado? Puede que esté en lo cierto. Pero, de todos modos, ¿no debería una mujer que ha recibido una educación refinada como usted hacer, por lo menos, el esfuerzo de estar de acuerdo conmigo? Solo si mi intención fuera atraparlo, excelencia. ¿Y no es así?, preguntó lanzándole una mirada furibunda. Ella parpadeó coqueta. ¿Por qué querría aguantar a un hombre tan desagradable como usted, cuando ya tengo todas las ventajas de la riqueza y un futuro duque por yerno? Por el momento. Ah, ¿es que no se ha enterado? Mi hija ha liberado a Lord Frederick de su compromiso. Además, esta mañana ha partido en el Lucania para Nueva York, donde reside su esposo. ¿Y eso ha saciado sus enormes deseos de conseguir un duque propio? Por ahora, respondió ella, recatadamente. El duque soltó una carcajada. Tenía debilidad por todo lo absurdo. Entre los dos, que ella no tuviera intención exactamente de casarlo, se había convertido en una broma constante. Victoria sonrió. Pese a su pasado disoluto, a su perenne altivez y su enorme gusto por intimidar a los simples mortales, resultaba ser un tipo muy decente. Su atención la halagaba, pero la satisfacción iba mucho más allá de lisonjear su vanidad. Sentía auténtico placer en su compañía, en estar con el hombre considerado y honorable en que se había convertido a sí mismo. Dentro de la casa, el té estaba preparado en el saloncito del sur donde un lacayo estaba calentando ceremoniosamente la tetera, fuego crepitaba en la chimenea, bañando las paredes de un tinte dorado. «Qué negligente por mi parte, excelencia», dijo, cuando los criados se retiraron. «He estado tan ocupada informándole de sus deficiencias intelectuales que he olvidado desearle un feliz cumpleaños». «Usted y 200 de mis amigos más íntimos», respondió el irónico. Solía dar una bacanal de cumpleaños cada año, aquí en Ludlow Court. ¿Echa de menos una buena bacanal?, se preguntó cómo podía no hacerlo. Ella nunca había tenido ninguna y, a veces, también la echaba de menos. De vez en cuando. Pero no echo de menos los efectos posteriores. Fue necesario cambiar el papel de las paredes de esta sala en concreto 6 veces en 11 años. Victoria miró las paredes. El papel adamascado tenía un dibujo diferente, acantos en vez de flores de lis, pero se había puesto mucho cuidado en encontrar un tono casi exacto al suntuoso verde celadón que ella recordaba, de forma que la estancia seguía siendo muy parecida a como era 30 años antes, cuando venía a tomar el té y acariciar unos sueños locos. Es extraordinario lo poco que el papel ha cambiado, pese todo. Créame, no se parecía en nada a esto durante mis días más libertinos. En el papel había otros temas. Sonrió. A Victoria el corazón se le disparó. Pese a su capa de vieja arpía, no podía menos de sentir una curiosidad creciente hacia el bribón latente que había en él. La más mínima referencia a su anterior perversidad la excitaba. Si iba acompañada de una de aquellas seductoras sonrisas, bueno, podía estar segura de que ese recuerdo le quitaría el sueño esa noche. Hice que imitaran exactamente el antiguo papel después de retirarme de la sociedad. Quise que todo estuviera exactamente igual, basándome en mi memoria y en viejas fotografías. Pero descubrí que no lo soportaba.
Bebió un sorbo de café, había abandonado el intento de tomar té hacía varias semanas, reconociendo que no soportaba aquel brebaje. Así que hice algunos cambios a mi gusto. El pasado se cobra un precio terrible, ¿no es cierto?, dijo ella en voz baja. Él hizo girar una cucharilla, abajo y arriba otra vez. Su silencio fue la respuesta. En el exilio que se había impuesto a sí mismo había intención de castigarse. Pero no tenía por qué ser así. Ya no. Mi hija tiene contratado a un detective privado. Jiji, sus costumbres modernas y progresistas. Esperaba que el duque no estuviera demasiado interesado en saber por qué. He utilizado sus servicios para algo que le concierne a usted. Él enarcó las cejas. Si desea saber cómo se incendió la cama de Lady Wimpey, solo tiene que preguntármelo. Un mes antes, se habría ruborizado. Hoy ni siquiera parpadeó. En realidad, estoy más interesada en aquellos artículos de fabricación extranjera y naturaleza diabólica a los cuales, al parecer, era aficionada Lady Fancott. Solo eran esposas forradas de terciopelo, quizá hechas en el extranjero, pero apenas peligrosas, respondió él. Cielo santo, ¿qué problema tenía esa mujer?, dijo ella, indignada. ¿Es que un resistente chal de seda no era lo bastante bueno para ella? El duque estuvo a punto de derramar el café por todo el mantel. Dios santo. Esta mujer lo obligaba constantemente a reconsiderar su opinión de lo que entrañaba ser una mujer virtuosa. Al parecer, la creatividad sexual dentro de un matrimonio inglés serio y como es debido no estaba tan muerta como él había creído. Dejemos el tema, dijo ella, volviendo a un impecable recato que ocultaba Dios sabe que otras experiencias e inclinaciones, un contraste muy afrodisíaco. Cuando él era más joven, habría gastado suficientes medios para librar 3 guerras a fin de poseerla. Ahora, hacía exactamente lo mismo, pero solo en su mente. Veamos, ¿dónde estaba? Ah, sí. Hice que el detective investigara el estado del matrimonio del señor Elliot. No podía comparar exactamente su anuncio con que le pegaran un tiro en el pecho, habiéndolo vivido ya, pero estaba peligrosamente cerca. Se sentía igual que se había sentido entonces, de pie, mudo, mirándose la mano que sostenía justo a la derecha del corazón mientras la sangre se le escurría entre los dedos. ¿Cómo podía, precisamente ella, no comprender que no soportaba averiguar la verdad de lo que había sucedido en el matrimonio de los Elliot? Cualquier paz y tranquilidad que había logrado alcanzar en su vida de ermitaño dependía de no saberlo, de esperar que no hubiera causado la infelicidad de toda una familia. Quizá percibió lo mucho que aquello lo conmocionaba, porque su cara se ensombreció. No debería haberlo hecho, lo sé. La miró furioso. Señora, su especialidad es emprender cosas que no debería. Tenga la seguridad de que se enfrentará a unos vituperios como nunca ha imaginado. Podía haber seguido, haberla informado de su exquisito dominio de la invectiva y descrito, con todo detalle, lo empequeñecida y agujereada que estaría su alma cuando él hubiera acabado con ella. No lo hizo. No tenía sentido posponer lo inevitable, aunque Dios sabía que deseaba hacerlo. Bien, dígame qué ha averiguado su detective. Están muy bien, dijo ella, sonriendo con dulzura. Su imaginación le estaba jugando una mala pasada. Le parecía que había dicho que estaban muy bien. La verdad, por favor, insistió. El detective trabajó en casa de los Elliot durante varias semanas y me informó, con total seguridad, que el señor y la señora Elliot se llevan muy bien, no solo con cortesía, sino con cariño. Se lo está inventando, ¿verdad?, masculló. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía arreglarse una relación humana que se había estropeado tanto? Estaba equivocado, después de todo, ¿y el hombre no estaba tan condenado como había creído sombríamente durante tanto tiempo? No es preciso que se fíe únicamente de lo que yo digo. El detective se llama Samuel Ripley. Trabajó para los Elliot durante 3 semanas, el mes pasado, con el nombre de Samuel Trimble, como segundo mayordomo. Lo que le acabo de decir es solo un resumen de su informe escrito, que llegó anoche en el último correo. Está relatado con gran lujo de detalles, con las conversaciones oídas y las escenas presenciadas en persona recogidas concienzudamente. Si algo se puede decir de mi hija es que tiene una gran clarividencia para contratar a personas absolutamente entregadas a su tarea. Está claro que el señor Ripley ha pasado mucho tiempo mirando por el ojo de las cerraduras y las ventanas de los pisos superiores.
Incluso hay secciones del informe que solo hojeé rápidamente para proteger mi delicadeza femenina. El corazón se le encogió. Se le hizo un nudo en la garganta. La negra nube de culpa llevaba suspendida encima de su cabeza tanto tiempo que había olvidado la luz pura y beatífica de una conciencia limpia. He traído el informe conmigo, si quiere puede hacer que lo vayan a buscar a mi coche. Se levantó, fue a buscar el documento de casi media pulgada de grueso él mismo y, de pie junto al lando de la señora Rowland, leyó cada palabra de la vida doméstica, meticulosamente descrita, de los señores Elliot, sin saltarse ninguna sección, en especial aquellas en las que la pareja se dedicaba a actividades que no deberían haber realizado más veces que hijos tenían. Sobre todo disfrutó de las palabras de cariño chocantes pero dulces, que tenían el uno para el otro. Mi querido pastelito de fruta. Mi caballero del ariete. Langford Fitzwilliam, su excelencia el duque de Perrin, volvió al saloncito sur sintiéndose en las nubes, cegado por la incomprensible belleza del mundo. La señora Rowland le tenía preparada una copa de coñac. Tome, señor, dijo. No ha destrozado la vida de nadie. Puede volver a respirar tranquilo. Se bebió todo el coñac de un trago. Llamas de felicidad se esparcieron por todo su cuerpo, sin control. Me parece que podría estar sonriendo durante 100 pequeñas cenas rurales. Pues es una noticia extraordinariamente alentadora. Tengo, por lo menos, 100 personas a las que impresionar con un duque a mi mesa. ¿Solo a su mesa? Sonrió. ¿A dónde se han ido todas sus ambiciones? No se han ido en absoluto, solo se han moderado, excelencia. Hoy me siento totalmente satisfecha con restregarles nuestra cálida amistad por la cara. Chasqueó la lengua. Esperaba más de usted, señora Rowland. Sabe lo que significan sus revelaciones, ¿verdad? Una idea había estado rondándole por la cabeza desde hacía días. Se había deslizado en su interior, como un enamorado decidido, superando todas las verjas y barricadas, para susurrarle junto a las cortinas agitadas del senador virgen que era su cínica experiencia del matrimonio. Y esa idea era que le haría muy feliz casarse con ella, si ella lo aceptaba. Pero su pasado pesaba en sus aspiraciones. ¿Qué derecho tenía, si seaba una voz desagradable y siniestra, al amor de una mujer buena, de cualquier mujer buena, y mucho menos al de una tan bella, cultivada y sabia como la señora Rowland? ¿Qué derecho tenía él a buscar su propia felicidad, cuando había despojado a otros de la suya con tanta indiferencia? Pero ya no era así. Era un hombre libre, liberado de las ataduras de la culpa y el propio tormento, para poder disfrutar cómodamente de los años que le quedaran de vida, con ella a su lado y en su cama, si era tan afortunado. El brillo de sus ojos hizo que a Victoria el corazón le diera un salto en el pecho. ¿Qué todavía hay tiempo para organizar una bacanal? No, que soy libre de pedirle que se case conmigo. Se quedó tan estupefacta como cuando descubrió que estaba enamorada de John Rowland. ¿Desea casarse conmigo? ¿Qué demonios cree que he estado haciendo, señora? ¿Acaso no he seguido las reglas del cortejo con la máxima asiduidad? Hasta he tomado el té, por el amor de Dios. Debería sentirse halagada. Preferiría beber en el abrevadero de mi caballo. Creía que deseaba hablar de tiempos pasados. Como máximo, convencerme para que tuviéramos una relación. Sí que quiero recordar los viejos tiempos. Y sí que planeo llevármela a la cama. Sin embargo, ninguna de las dos cosas excluye el matrimonio. Pero cumpliré 50 años en menos de 15 meses, exclamó ella, y no se podía creer que hubiera revelado aquel secreto tan cuidadosamente guardado. Una noticia excelente. Eso la hace unos años más joven de lo que pensaba. Lo miró con ojos redondos como platos. ¿Cuántos años pensaba que tenía? Se echó a reír. No lo pensaba. Tomé en consideración nuestra diferencia de edad y descubrí que no importaba lo más mínimo. Dado que encontró la felicidad con un hombre que le llevaba 19 años, no hay ninguna razón de que un hombre unos años más joven que usted la perturbe. No. No puedo darle un heredero. Algo por lo que el hijo de mi primo se sentirá enormemente agradecido. Le cogió la mano, desorientándola más aún si cabe. Permítame asegurarle, señora, que la idea de tener hijos a mi edad me resulta profundamente inquietante. Mi sobrino segundo es un hombre íntegro. No siento ningún pesar por el hecho de que Ludlow Court pase a él. Se sentía tentada a decir que sí de inmediato.
Muy tentada. Desde la invención del pastel de chocolate no había existido una tentación mayor que la que el duque le ponía delante de la nariz en este momento. Su excelencia la duquesa de Perrin. Estas palabras mágicas desataron escalofríos de placer en lo más profundo de sus vísceras. Que a estas alturas de su vida, con la vejez echándosele encima como si fuera un pretendiente demasiado entusiasta, pudiera conseguir todo el prestigio y la posición social que siempre había ansiado, con el hombre que, en un tiempo, fue considerado el más escurridizo soltero del reino. ¿Qué clase de tonta podía pensar siquiera en dar una respuesta negativa? Se levantó de un salto, arrancando la mano de entre las suyas. No. Negó con la cabeza, con la voz solo ligeramente temblorosa. No. Su boda conmigo no sería muy diferente de sus esfuerzos por restaurar Ludlow Court convirtiéndolo en un facsímil de lo que había sido cuando vivían sus padres. Él frunció el ceño. No consigo ver ninguna similitud entre las dos cosas. ¿No lo ve? Igual que el papel de las paredes, yo fui la elegida de su madre. Debo decir que al seguir los deseos de mi corazón, por no hablar de mis entrañas, solo estoy espiando mi abandono adolescente de mi madre, al cumplir póstumamente lo que ella deseaba. Deseaba que fuera de otra manera, pero no estaba ciega. Ella le gustaba, se sentía físicamente atraído por ella. Pero lo que la diferenciaba de las demás era que le ofrecía un vínculo con su juventud perdida. Sí. ¿Se opone a tan noble propósito? Maldito hombre. ¿Cómo podía mostrarse tan frívolo en un momento como este, cuando sentía que estaba a punto de desmoronarse, cuando solo la mantenía erguida la rigidez del corsé? Porque es más un sueño que un propósito noble. Su madre, que en gloria esté, estaría orgullosa del hombre que es usted ahora. No es necesario nada más. Él asintió, con un aire finalmente un tanto pensativo. Entiendo que es su principal y abrumadora objeción. Lo es. ¿Hay otras que tendría que conocer? ¿Mi espíritu de contradicción, por ejemplo? ¿Que no me guste el té? No, ninguna, en absoluto. Ojalá hubiera otras. Entonces le resultaría menos doloroso rechazarlo. Él sonrió, una sonrisa que 20 años atrás habría causado un enorme alboroto de miriñaques a su paso. Si es así, permítame que le lea algo, mi querida señora Rowland. Se levantó y fue hasta un escritorio de caoba que había pertenecido a su madre. Más de una vez, durante sus visitas de hacía tanto tiempo, la duquesa se había acercado allí a buscar algo que quería enseñarle a Victoria. El duque sacó un libro grande, con tapas de vitela. El diario de mi madre. Pasó rápidamente unas 3/4 partes de las páginas y luego, lentamente, unas cuantas páginas más, buscando el lugar exacto. Esto es lo que escribió el 18 de noviembre de 1862. Levantó el diario, se volvió de cara a ella y leyó. Hoy he tomado el té con la señorita Pierce. Será la última vez, supongo. Me ha dado las gracias por mi amistad y me ha informado de su compromiso con un tal señor Rowland, un hombre acaudalado sin antecedentes de relevancia. Lástima. Pensaba presentársela a Hubert. Habrían hecho una pareja agradable. ¿Hubert, era Hubert uno de los nombres del duque? Creía que su nombre completo era Langford Alexander Humphreys William. ¿Quién es Hubert? Uno de mis primos. El honorable Hubert Lancaster, tercer hijo del barón Vesport. Lady Vesport era la hermana mayor de mi madre. Hubert debía de tener unos 26 años por aquel entonces. ¿Su sobrino? Victoria se tambaleó. Se tapó la boca con la mano. Cielo santo. Todos estos años. Un hombre muy agradable, con un nombre muy respetable y una fortuna muy reducida, dijo el duque. No debe olvidar que, por entonces, yo tendría, ¿cuántos? ¿15 o 16 años? Mi matrimonio estaba lejos de ser la mayor preocupación de mi madre. Y pese a toda su amabilidad, era muy consciente de nuestra posición. Ella misma era hija de un conde. Probablemente, esperaba por lo menos un linaje igual de su nuera. Victoria gimió. Esto era incluso más humillante que haber conseguido que su hija y su yerno pensaran que se había dedicado a actos ilícitos con el duque para atraerlo a su mesa. Si es tan amable de pedirle a un criado que me traiga una pala, me gustaría cavar un agujero de 3 metros de hondo ahí fuera y meterme dentro. ¿Y destrozar mis hermosos jardines?
Me parece que no, querida. Lo oyó cerrar el diario y devolverlo al cajón. No es ninguna vergüenza que se dejara llevar por su imaginación juvenil. Mujeres con mucho más mundo que usted han perdido la cabeza por mí. Oh, aquel hombre y su arrogancia. Debía de haberse vuelto más insensible con los años, porque ya había recuperado su capacidad para replicar. Si desea que sea su esposa, no debería esforzarse tanto en matarme de vergüenza. Él se le acercó tanto que podía oler el persistente perfume de su jabón de afeitar. Su corazón de mediana edad empezó a latir con fuerza. Iba a pasar de verdad. Este hombre interesante, maravilloso y monumentalmente deseable la estimaba lo suficiente para querer casarse con ella. ¿Con ella? ¿Puedo entender que su silencio significa que ha aceptado mi petición? Yo no he dicho tal cosa, respondió ella, obstinada. Pues debería. Le he demostrado, de forma concluyente, que no hago realidad los deseos de mi madre más allá de la tumba. Y según sus propias palabras, pronunciadas hace apenas 2 minutos, no tiene ninguna otra objeción a casarse conmigo, ninguna en absoluto. Hizo una pausa, bastante deliberada, con los ojos chispeando de pícaro regocijo. Entiendo. ¿Quiere que me esfuerce más? Bien, seducir a una mujer debería ser una tarea idónea para mí, si recordara cómo se hace. Veamos, ¿la beso antes de que nos acostemos o solo después? Ella consiguió reunir una pizca de fingido valor. Como he dicho antes, que mimado ha estado siempre, excelencia. Las 2 cosas. Me asombra de verdad, que no lo sepa. Él sonrió ampliamente. No sé por qué no me he dedicado a las mujeres virtuosas antes. Me encanta recuperar el tiempo perdido. Dicho esto, la besó. No fue ni el beso ligero y delicado que había imaginado cuando era una jovencita noble ni el ósculo impregnado de pecado que últimamente dominaba su imaginación. La besó con ganas y placer como un hombre que por fin hace realidad los deseos de su corazón. Ella se derritió como correspondía, completamente satisfecha. Él se apartó al cabo de un tiempo demasiado breve. Ahora dime que sí, la instó, acariciándole la comisura de los labios. Ni hablar, resopló ella. No voy a renunciar a mi independencia basándome en un único beso, por delicioso que sea. Recuerde, Excelencia, que estuve casada. Felizmente casada. Señor, tendrá que demostrar su habilidad más allá de un beso para convencerme de que lo acompañe al altar. Langford se echó a reír, con una risa llena de alegría. Miró alrededor y su mirada se fijó en un sofá con apoyabrazos en voluta, tapizado con un brocado de color crema. De acuerdo. La besó de nuevo. Tenga cuidado con lo que desea, mi querida señora Rowland. Podría conseguirlo. Capítulo 28. 8 de septiembre de 1893. Nueva York, Gigi se sentía como si tuviera un nudo en el estómago. Aunque había leído que la ciudad aspiraba a ser la nueva París, no había esperado encontrarse casi con una copia de ella. Ciertos barrios de la ciudad, con sus sólidos edificios neoclásicos, sus frisos y sus cornisas llenas de motivos botánicos y mitológicos podían haber pasado fácilmente por partes de la Rive Droite. Una iglesia en concreto, delante de la que pasó de camino al hotel, era una copia descarada de Notre Dame. Apenas podía controlar su dificultosa respiración, aunque caminaba a la velocidad de una ley de reformas avanzando lenta y pesadamente por el Parlamento. Un tráfico ininterrumpido circulaba arriba y abajo por la avenida, un sonoro coro de cascos golpeaban el pavimento y las ruedas de los carros crujían bajo su carga. De una calle cercana llegaba el estruendo de un tren elevado. El aire, aunque menos contaminado que en Londres, emanaba las conocidas notas de caballos e industrias, aunque también olía, levemente y de forma muy exótica, a salchichas y mostaza. Se aseguró de inspeccionar todos los hoteles, todas las tiendas y todas las mansiones de millonarios que atestaban la parte inferior de la Quinta Avenida. A pesar de todo, la distancia desapareció en un momento. De repente, se encontró en el cruce exacto, en la dirección exacta. Apretó con fuerza el mango de barba de ballena de su sombrilla y apartó con esfuerzo los ojos del lado opuesto de la calle. No, debía de estar equivocada. Camden, con su perfecta crianza, siempre había sido muy modesto y contenido en todo lo que hacía. Pero no había nada mínimamente modesto en aquella espléndida mansión que parecía haber sido sacada, de una pieza, de la propiedad de algún noble de Centroeuropa. La fachada era de granito gris perla, el elegante tejado poligonal,
de pizarra azul oscura. Las ventanas brillaban como los ojos de una belleza coqueta en su baile más triunfal. Y cada adornada línea y cada curva sensual hablaba de una enorme riqueza, generosa y barroca. Se sentía igual que la primera vez que vio a Camden desnudo, estupefacta, sin habla, a punto de desmayarse de excitación. No iba arreglada adecuadamente. Si quería asaltar esta ciudadela en concreto, necesitaría una cantidad mucho mayor de la parafernalia de su propia riqueza y posición para convencer a un desconfiado mayordomo de que era la auténtica Lady Tremaine y no una impostora cuya intención era robar la plata. No obstante, cuando se abrió la puerta, el mayordomo la reconoció de inmediato, a juzgar por el rebote de su mandíbula contra las baldosas de mármol negro del vestíbulo. Se recuperó rápidamente, dio un paso atrás y se inclinó. Milady Tremaine. Gigi se quedó mirándolo fijamente. El hombre le resultaba vagamente familiar. Estaba segura de haberlo visto antes. Estaba. Beckett. El asombro y la culpa se confundían en sus venas. Cuando sus planes se habían venido abajo, no era la única que había recibido un castigo. Tan seguro como que la emperatriz de la India era una inglesa con sangre alemana, Beckett había abandonado repentinamente 12 Pillars, porque Camden había descubierto su papel en el engaño. ¿Cómo podía ser que fuera, precisamente él, el jefe del personal al servicio de Camden? ¿Usted está? ¿Qué podía decirle? ¿Habría adivinado, con los años, cuál había sido su papel en todo aquello? ¿Usted está en Nueva York? Sí, señora, dijo Beckett respetuosamente mientras le cogía la sombrilla, pero no le dio más explicaciones. ¿Puedo ofrecerle un excelente té de Assam mientras nos ocupamos de su equipaje? La antesala era soberbia, del salón, casi arrebatador en su opulencia. Había estado en palacios reales que eran menos ricos en mobiliario y arte, como si alguien hubiera cogido una sección de la gran galería del Louvre y la hubiera convertido en un espacio habitable. No es que no lo encontrara absolutamente de su gusto, pero, ¿qué había pasado con la preferencia de Camden por las casas sobrias y los cuadros impresionistas? No he traído equipaje, dijo. Y ahora, la pregunta fundamental. ¿Está Lord Tremaine en casa? Lord Tremaine ha salido a navegar con un grupo de amigos, contestó Beckett. Esperamos que vuelva esta tarde, antes de las 5. Seguro que no podían estar hablando del mismo Lord Tremaine. Primero una mansión en la cual una María Antonieta Amaine de los pasteles se habría encontrado como en casa. Y ahora este empresario supustamente tan trabajador que se iba de juerga cuando no era ni remotamente domingo. En ese caso, volveré en otra ocasión, dijo. De ninguna manera podía sentarse en la sala y tomarte las próximas 5 o 6 horas. Resultaría muy extraño. Empezaba a lamentar haber pedido a todos los que, en Inglaterra, conocían el paradero de Camden que no le avisaran que iba a cruzar el Atlántico para verlo. Tal vez, debería habérselo notificado por adelantado. Lord Tremaine da una cena esta noche. ¿Debo enviar un coche a su hotel para recoger a su señoría? Gigi negó con la cabeza. No era delante de una multitud de desconocidos como había imaginado su encuentro. Si decido asistir, ya pediré mi propio medio de transporte. Y no es necesario que le diga nada a Lord Tremaine. Como desee la señora. Deberías tener hijos, dijo Teodora. Estaba de pie, con un bonito vestido azul pastel, junto a la barandilla de la cubierta de proa de la Femme, el velero de 12 metros en el que Camden navegaba por placer ahora que usaba el amante sobre todo para los negocios. Más allá del revuelo de las cintas de su sombrero, un bosque de mástiles cabeceaba reposadamente, un millar de barcos frente a las elevadas torres del distrito financiero. Camden levantó la vista del plato de galletas de limón que compartía con Masa. ¿Cómo sabes que no los tengo? Preguntó. Teodora parpadeó y luego se sonrojó. Oh, murmuró. No los tenía, claro. Siempre había ido con mucho cuidado. Pero, probablemente, debería haberse resistido al impulso de tomarle el pelo. La pobre joven nunca había sabido apreciar una broma. En un tiempo pensaba que era más que adorable cuando se esforzaba por entenderlas. Pero también es verdad que él solo tenía 15 años. Perdóname, ha sido poco delicado por mi parte, dijo. Tienes razón, debería tener hijos. Me encantaría tener unos cuantos. Pero, ¿cómo? Preguntó Masa. Mamá dice que te vas a divorciar.
¿Cómo puedes tener hijos cuando no estás casado? Masa. Exclamó Teodora con tono brusco, enrojeciendo más todavía. No pasa nada, dijo Camden. Se volvió hacia Masa, que tenía los ojos tristes y la nariz larga de su padre. Pero bajo la cara de una lúgubre madona rusa acechaba un espíritu tan revoltoso como una docena de marineros de permiso en tierra. Mi querida María Alexeyeva, eres una damita muy inteligente. En realidad, ese es mi problema. ¿Qué te parece que debo hacer? Debes casarte otra vez, dijo Masa, decidida. Pero, ¿quién querría casarse conmigo, Masenka? Soy muy viejo, tan viejo como la mugre. Masa se rió y bajó la voz. Mamá es todavía más vieja que tú. ¿Significa eso que es más vieja que la mugre? Camden susurró. Sí, así es. Pero no se lo digas. ¿Qué murmuráis? Preguntó Teodora, un poco incómoda. Le estaba diciendo al tío Camden que debería casarse contigo, mamá, respondió Masa alegremente. Entonces estarías demasiado ocupada para sermonearme. Antes de que Teodora se pudiera recuperar de su asombro lo suficiente como para decir algo, Sasa gritó desde la cubierta de popa de la goleta. Masa, ven. He pescado algo enorme. Sin perder un momento, Masa salió corriendo a ayudar a mi hermano a sacar del agua su enorme captura. Oh, esta niña, murmuró Teodora. Es mi desesperación. Yo no me preocuparía por ella, dijo Camden. Se las arreglará muy bien sin ayuda de nadie. Teodora no dijo nada. Cerró la sombrilla, la sostuvo con ambas manos delante del abdomen y luego apoyó la punta en la cubierta. Con el dedo índice trazó lo que parecían dibujos al azar en el mango de la sombrilla. Pero Camden sabía que, inconscientemente, estaba escribiendo lo que pensaba. God. 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 Estaba violenta y desconcertada. En esto no había cambiado mucho. Camden cogió otra galleta. Espero que no pienses que he venido a Nueva York porque estás a punto de ser un hombre libre. ¿No es así? Nunca había aludido a sus problemas matrimoniales. Pero Teodora era muy consciente de ellos, a juzgar por lo que había dicho Masa. Teodora se retorció las manos, muy avergonzada. No estaba acostumbrada a que él fuera tan directo. Lo miró sin hablar, rogándole con sus enormes ojos azules que evaluara la situación, dedujera lo que ella quería y se lo ofreciera sin que tuviese que decir palabra, igual que siempre había hecho antes. Suspiró. Teodora había venido en un momento desafortunado, cuando lo que él deseaba era estar solo en el mar o solo en su taller. No se había visto con ánimos de desilusionar a los niños, así que había pasado las 3 últimas semanas haciendo que lo pasaran bien en la ciudad. Pero no le quedaban ganas de jugar a las adivinanzas con ella. Si quería algo de él, y sin duda quería algo, entonces más le valía ir al grano. ¿Te divorciarás de Lady Tremaine? Preguntó ella, tímidamente. Es ella la que quiere el divorcio, por lo tanto vamos derecho a ello, dijo, con más osquedad de la que tenía intención de mostrar. Por la mañana, había llegado una carta de Adlesav, asegurándole que el anillo de compromiso que le había reclamado a Gigi llegaría pronto. No quería el maldito anillo. ¿No era bastante tener que ver el condenado piano? Lo que quería es que ella viniera con el anillo. Pero su artimaña le había fallado. Gigi se casaría con Lord Frederick. ¿Y él, qué iba a hacer? Necesitarás otra esposa, ¿no? La voz de Teodora era tan queda que apenas pudo oír las últimas sílabas. No necesitaba otra esposa. Quería la que ya tenía. Ya lo pensaré en un futuro. Gotthilfmir, garabateó el dedo de Teodora. Claro, que Dios los ayudara a todos. Los niños gritaron entusiasmados, rompiendo el incómodo silencio. Mirad que hemos pescado. Mirad que hemos pescado. Aullaba Sasa, corriendo hacia ellos con una lubina rayada que parecía pesar por lo menos 2 kilos. Vaya, fíjate. Exclamó Camden, poniéndose en pie. Yo nunca pesqué nada ni la mitad de grande cuando tenía tu edad. Desenganchó del anzuelo al pez, que coleaba con fuerza, y lo metió en un cubo de agua. ¿Queréis que lo sirvan con salsa de mantequilla al limón para cenar? Sí. Contestó el chico, decididamente. De acuerdo. Camden levantó a Sasa en el aire y le hizo dar vueltas.
A mí también, a mí también. He ayudado, dijo Masa, tendiéndole los brazos a Camden. Hizo lo mismo con ella, disfrutando de sus agudas risas. Mis expertos pescadores, ¿creéis que podéis pescar otro antes de que nos hagamos a la vela? Los dos se marcharon corriendo, dejándolo solo de nuevo con Teodora. Abrió la tapa de la cesta de picnic para guardar los restos del almuerzo, la mitad de una empanada de pollo fría, rodajas de buey asado, un plato casi vacío de ensalada de patatas y unas cuantas galletas de limón. Teodora se acercó a su lado cuando él colocaba una botella de limonada en su sitio. He estado pensando en el pasado, en San Petersburgo, murmuró. ¿Te acuerdas de lo que solías decirme entonces? No lo he olvidado. Cerró la cesta de picnic y se quedó mirándola. Pero la verdad es que estaré amargado después del divorcio. Una nueva esposa solo encontraría en mi desafecto y falta de atención, y te quiero demasiado para someterte a esto. Ya estaba, al final lo había reconocido. El divorcio lo dejaría deshecho. Casi lo aniquilaría. Le horrorizaba la llegada del correo, le horrorizaba cualquier carta de sus abogados ingleses, le horrorizaba el posible cable de la señora Rowland censurando la irreversible locura de Gigi. Entiendo. Parecía terriblemente abatida, como una niña a la que le dicen que, cuando llegue diciembre, no habrá Navidad. La atrajo hacia él. Pero seguiré cuidando de ti, siempre. Si alguna vez necesitas algo, solo estaré a un cable de distancia. Y si, Dios no lo quiera, te pasará algo, criaré a los mellizos como si fueran míos. Depositó un beso en lo alto de su sombrero de paja. Cuidaré de todo por ti, tienes mi palabra. Supongo que es todo lo que cualquier mujer podría pedir, dijo, lentamente. La sombra que había en su cara desapareció. Sonrió tímidamente y lo besó en la mejilla. Gracias. Eres el mejor amigo que he tenido nunca. Se quedaron así un momento, él con la mano en su cintura y ella con la cara apoyada en su manga. Camden suspiró. Era irónico que estuviera abrazando a Teodora en un barco que, de nuevo, de alguna manera, había bautizado con el nombre de Gigi, la femme, la mujer, la esposa. Pero el sol era cálido, la brisa, fresca. Seguía siendo un buen día, aunque no pudiera tener a su esposa. Besó a su vez a Teodora en la mejilla. ¿Zarpamos? Gigi vio el coche sin caballos en cuanto salió del Hotel Waldorf, a las 5. La bella máquina, construida sobre un chasis de faetón, negra con embellecedores carmesí, avanzaba retumbando, majestuosa. El sirviente con librea que la conducía no podía haber tenido un aspecto más orgulloso ni aunque hubiera ido en lo alto del carruaje oficial de la reina. Su orgullo se reflejaba en la cara de dos de los pasajeros que transportaba. Los niños se deleitaban en la admiración y curiosidad manifiestas que había en el mar de caras vueltas hacia ellos. La reacción del tercer pasajero era difícil de calibrar, porque el largo velo de su sombrero ocultaba eficazmente sus rasgos por encima de la barbilla. ¿A quién pertenece el automóvil?, preguntó Gigi al portero. Al lord inglés que vive 10 manzanas más abajo, señora, contestó el hombre. Dicen que es vizconde. No, es conde, dijo otro portero. Y esa es su novia, la gran duquesa rusa. Todos los días llega en el coche sin caballos de él. Gigi se quedó petrificada. Camden vivía a 10 manzanas del Hotel Waldorf. Las había contado por la mañana. ¿Y no era cierto que la señorita von Weppenburg se había casado con un gran duque ruso? Manoseó torpemente el velo de su propio sombrero mientras el automóvil se detenía delante del hotel. Los pasajeros bajaron. El chofer abrió el maletero y sacó un cubo de aspecto pesado, que los niños cogieron de inmediato, haciendo que su madre pronunciara una serie de advertencias en francés. El chofer se inclinó. Traeré el coche hacia las 11, Alteza. Gracias, dijo su Alteza. Y era ella, la antigua señorita von Weppenburg, que volvería a casa de Camden a las 11 de la noche, después de que los invitados a la cena se hubieran marchado, con un propósito que no necesitaba aclaración. Le entregaron el cubo a uno de los porteros, con instrucciones para que lo llevara a la cocina. La gran duquesa Teodora y sus hijos entraron en el hotel y desaparecieron en el interior de un ascensor. Gigi fue lentamente hasta un rincón del vestíbulo y se sentó. Ya esperaba que tendría que luchar por él, dado que quizá tuviera una amante, y que debería expulsar físicamente a la otra mujer, o mujeres, había tenido demasiado tiempo para pensar durante la travesía,
de su cama y de su vida, si era necesario. A cualquier otra mujer. ¿Qué iba a hacer ahora? Capítulo 29. Si no le molesta mi atrevimiento, Lord Tremaine, creo que mi hija Consuelo sería una espléndida marquesa para usted, dijo la señora de William Vanderbilt, nacida Alba Erskine Smith. No me molesta en absoluto, dijo Camden. Todo el mundo sabe que me han gustado sobremanera las mujeres atrevidas. No obstante, tengo casi el doble de edad que la señorita Vanderbilt y, la última vez que lo comprobé, todavía seguía estando muy casado. Caramba, señor, es usted todo un caballero, ronroneó la señora Vanderbilt. No obstante, sus modales de bella sureña no lograban ocultar del todo su férrea determinación. Pero, según numerosas fuentes dignas de crédito, a ambos lados del Atlántico, quizá no siga casado mucho más tiempo. Se debe a que es joven y antes era un don nadie empobrecido. De por sentado que a partir de ahora le lloverán las propuestas. Después de casi 11 años, la predicción se estaba haciendo realidad. No era la primera vez que la señora Vanderbilt abordaba aquel asunto en las últimas semanas. Tampoco era la primera ni la segunda ni la tercera matrona con una hija casadera que insinuaba que su preciosa niña era la candidata perfecta para él. Durante toda la cena, la primera que daba desde su regreso de Inglaterra, se había sentido como en un escaparate, como si fuera una oca cebada a punto de ser convertida en foie gras. Las sonrisas de las mujeres eran demasiado brillantes, demasiado obsequiosas. Hasta los hombres con los que había compartido cigarros, whisky y operaciones empresariales durante los últimos 10 años lo miraban de manera diferente, con la clase de calurosa aprobación que era mejor reservar para las amantes de 16 años. Bien, dígame, milord, ¿vendrá a cenar el próximo miércoles? Prosiguió la señora Vanderbilt con su acento sureño. Me parece que no ha visto a Consuelo desde hace sus buenos 6 meses y se ha vuelto mucho más guapa y elegante y... Las puertas del salón se abrieron, de hecho se separaron como si las hubiera empujado un ciclón. En el umbral apareció una mujer con un perro. El perro era pequeño, bien educado y estaba adormilado, acurrucado en el brazo de la mujer. La mujer era alta, altiva y arrebatadora, con su voluptuosa figura metida dentro de una envoltura de terciopelo rojo carmín, la garganta y el pecho reluciendo con rubíes y diamantes salidos del tesoro de un marajá. Incongruentemente, también exhibía un anillo con un zafiro muy humilde en la mano izquierda. Pero, ¿quién es esa mujer?, preguntó la señora Vanderbilt, a la vez irritada y fascinada. Esa mujer, mi querida señora Vanderbilt, respondió Camden, con un júbilo que no podía ni quería disimular, es mi señora esposa. Nunca en toda su vida se había sentido Gigi tan vulnerable, allí de pie ante unos desconocidos, y un esposo que esperaba a otra mujer dentro de una hora. Ya había reservado una suite para el viaje de vuelta en el Lucania y telegrafiado a Goodman para que tuviera preparada la casa en Park Lane. En el escritorio de la habitación del hotel había un cable para la señora Rowland. Tremaine sale con la gran duquesa Teodora, nacida von Weppenburg, pero por alguna razón no había podido enviarlo, no podía admitir aquella derrota final, no sin una última carga colina abajo, llena de gallardía y, en gran medida, condenada al fracaso. Ahora todas las miradas estaban fijas en ella, incluida la de Camden. Había sorpresa en su cara, una cierta diversión y luego una indiferencia que no auguraba nada bueno para sus posibilidades. Esperó que reconociera su presencia, que le lanzara, por lo menos, unas palabras de saludo. Pero excepto unas pocas palabras inaudibles dirigidas a la mujer sentada junto a él, no dijo nada, dejando que saltara al precipicio ella sola. Recorrió el salón con la mirada. Sinceramente, Tremaine, esperaba algo mejor de ti. La decoración es tan obvia que resulta espantosa. Una exclamación colectiva reverberó contra el alto techo. Camden sonrió, con una sonrisa serena que, sin embargo, despertó de nuevo sus esperanzas. Milady Tremaine, recuerdo claramente haberte informado de que la cena era a las 7:30. Tu puntualidad deja mucho que desear. Hablaremos de mi puntualidad o de la falta de ella más tarde, en privado, dijo ella, con el corazón desbocado. Ahora, ¿me presentas a tus amigos? Lady Tremaine no recordaba exactamente quién era un Astor, quién un Vanderbilt y quién un Morgan. Pero no importaba. Tenía fortuna, algo que admiraban, y un título, algo que codiciaban. Su temperamento encajaba perfectamente con la flor innata de la aristocracia americana, ambiciosa, resuelta y llena de energía, su independencia le ganaba la aprobación de las esposas, varias de las cuales sentían simpatía hacia las sufragistas.
Los hombres estaban embobados, incluido Camden. Había habido mucho aflojarse las corbatas, disimuladamente, cuando ella, más tarde, en privado, le había ordenado, sin confusión alguna, que la follara hasta no poder más. La energía sexual que emanaba era palpable, la reacción que provocaba en él era absolutamente atroz. Ninguna otra mujer se le acercó durante el resto de la noche, hasta las ciegas podían ver que mantenía una conducta civilizada solo por los pelos, que si no se esfumaban, cometería coito público, delante de sus mismos ojos, con su propia esposa. Al final, ella hizo algo casi igual de escandaloso. Precisamente a las 11, se separó de los invitados y se situó en el centro del salón. Ha sido encantador conocer a la mejor sociedad de Nueva York, sin ninguna duda. Pero si me perdonan, he tenido un largo viaje y ya no me siento a la altura de la compañía. Señoras y caballeros, mi reposo me reclama. Buenas noches. Y diciendo esto, se marchó con la complicada cola de su vestido oscilando majestuosa, dejando atrás a un grupo sin habla, las señoras abanicándose con demasiada energía, los hombres con aspecto de estar dispuestos a ceder la mitad de sus empresas solo por poder seguirla, pisándole los talones de sus zapatos de noche en gamuza negra. ¡Ay de mí!, dijo Camden, manteniendo un tono ligero. Parece que he faltado completamente a mis deberes conyugales de gobierno y disciplina. A partir de ahora, dedicaré la mayor parte de mi tiempo y energía a este nobilísimo empeño. La mitad de las mujeres se ruborizó. 3/4 partes de los hombres carraspearon. En el minuto siguiente, empezaron las despedidas y el salón se vació a una velocidad récord. Camden subió de 2 en 2 los escalones, entró a la carga en sus aposentos y abrió de golpe la puerta de su dormitorio. Ella estaba tumbada boca abajo, con las mejillas apoyadas en la palma de las manos, examinando su ejemplar del Wall Street Journal, completamente desnuda. Aquellas piernas, aquellas regias nalgas, la curvatura del pecho, redondo y apretado bajo la parte inferior del brazo, y aquella cabellera suelta por la espalda. Su deseo carnal, ya en ebullición, estalló. Ella ladeó la cabeza y sonrió. «Hola, Camden». Él cerró la puerta detrás de sí. «Hola, jiji. Qué sorpresa verte aquí. Bueno, ya sabes cómo son estas cosas. Oportunidades de inversión, etcétera, etcétera». «Te ha llevado demasiado tiempo», gruñó él. Estaba a punto de contratar a unos secuestradores de perros. Ella se pasó la lengua por los dientes. ¿Merecía la pena esperar? Dios del cielo. Apenas podía seguir de pie. Ha sido incalificablemente descarada delante de mis invitados. Me parece que has destruido mi reputación de persona íntegra y seria. ¿De verdad? Lo siento muchísimo. Debo aprender a ser una esposa mejor. Si me dejas que practique un poco más, se volvió, poniéndose de espaldas y deslizó un nudillo por el labio inferior. ¿No quieres venir a la cama y dejarme embarazada? Estuvo en la cama y dentro de ella en una fracción de segundo. Ella era toda fuego infernal y suavidad celestial, aferrándose a él, rodeándolo apretadamente con las piernas, con sus descarados gemidos y suspiros enloqueciéndolo de deseo. Él temblaba, se estremecía y convulsionaba, el control del que tanto alardeaba se hizo pedazos mientras llegaba al final sin parar en su intento de dejarla embarazada. ¿Me vas a reconvenir por mi falta de puntualidad?, preguntó Gigi más tarde, todavía casi sin respiración, echada con la cabeza apoyada en su brazo. Por eso y por tu absoluta falta de respeto hacia la belleza y esplendor de las estancias públicas de mi casa. Me gustan. Se acomodan muy bien a mis gustos de advenediza. Por contraste, la zona privada, que albergaba su colección impresionista, era elegante y serena. Quería encontrar algo que decir que dejara clara, de inmediato, mi excentricidad inglesa. Me parece que lo has conseguido más allá de lo que podías esperar, dijo él. Hablarán de esta noche durante años y años, en especial si te pones de parto dentro de 9 meses. Ella sonrió para sí. Te crees muy viril. Sé que soy muy viril. Le besó el lóbulo de la oreja. Esperemos que la segunda vez todo salga bien. Ella no captó de inmediato el significado de sus palabras. Cuando lo hizo, intentó sentarse. Él se acababa de referir, indirectamente, a su primer embarazo, que había acabado en aborto. Pero ella nunca se lo había dicho a nadie, ni siquiera a su madre. Lo había ocultado, junto con su desesperado amor, en lo más profundo de su corazón, prisionero secreto dentro de la mazmorra,
cuyo entrechocar de cadenas y gemidos de desesperación solo ella oía a medianoche. «Lo sabías», murmuró. No debería estar tan sorprendida. Era una tontería creer que su madre no lo había averiguado y que, una vez lo supo, no se lo habría dicho a Camden con la esperanza de obligarlo a reaccionar. Solo lo supe muchos años después. El día que me enteré me emborraché. Creo que destrocé toda mi colección de maquetas de barco. Suspiró, mientras le alisaba un mechón de pelo entre los dedos. Pero puede que fuera por celos, porque tu madre mencionó el aborto en el mismo párrafo en que invocaba el nombre de Lord Brentwood. Ella se tumbó de nuevo, de cara a él. ¿Tú? ¿Celoso? Si estás con una mujer diferente cada vez que me doy media vuelta. Culpable de todos los cargos en Copenhague. Pero no me acosté con nadie en París. Lo que ella quería saber en realidad era qué había estado haciendo con la señorita von Weppenburg. Pero aquella información sobre París la hizo aguzar el oído. Entonces, ¿quién era aquella mujer que fue a verte ya bien entrada la noche? Una actriz en ciernes de la ópera. La contraté para que llamara a mi puerta y se quedara en mi apartamento unas horas, para que tú supusieras lo peor y sufrieras tanto como yo. Pero no la toqué, ni a ella ni a ninguna otra mujer. Te fui fiel, por si te sirve de algo, hasta que supe que tú tenías un amante. Esto significaba que fue célibe durante, por lo menos, 2 años y medio después de dejarla. ¿Por qué? ¿Por qué me fuiste fiel?, preguntó asombrada. Bueno, no tenía tiempo. Al cabo de pocas semanas de mi llegada a América, había solicitado unos préstamos tan astronómicos que apenas podía comer ni dormir por miedo a no poder devolverlos. Me levantaba a las 5 de la mañana y nunca me acostaba antes de la 1. Hizo una mueca al recordarlo y luego le sonrió. También se podría decir que no tenía ninguna intención. Te quería a ti. Quería irrumpir de nuevo en tu vida algún día, siendo el doble de rico que tú, si era posible. Imaginaba reencuentros decadentes, histriónicos, y desperdicié un río de esperma masturbándome con esas fantasías. Conocía el significado de la palabra, era lo que los cristianos estrictos trataban de prevenir mediante un régimen riguroso de prácticas deportivas que dejaran a los hombres y chicos ingleses demasiado exhaustos para nada que no fuera dormir como troncos, aunque estaba segura de que nunca la había oído decir en voz alta antes de ese momento. Pensaba que era una palabra obscena, pero la manera en que él la pronunció, como si fuera la cosa más natural del mundo, hizo que le bailaran imágenes voluptuosas delante de los ojos. Si no hubiera estado ya desnuda, se habría arrancado la ropa y se habría lanzado sobre él. Le cogió una mano y frotó el interior húmedo de su labio inferior contra los callos de la palma. Cuéntame una de esas fantasías. Él le lanzó una mirada lujuriosa. Solo si me prometes que tomarás parte en ella. Ella inclinó la cabeza, con la debida humildad. Bueno, me he prometido a mí misma que sería la esposa más complaciente que ha existido jamás. Él sonrió con picardía. Oh, esto se pone cada vez mejor. En los espacios de tiempo entre la realización de sus inventivas, y a veces muy poco ortodoxas, fantasías, Gigi y Camden hablaron de los hijos que tendrían y de todas las cosas que estaban impacientes por hacer juntos. En Navidad, visitarían a su abuelo en Baviera. En primavera, ella le enseñaría la parte sudoeste de Inglaterra y Gales. Y en verano, si su embarazo no estaba muy avanzado, navegarían por el Egeo y el Adriático en el Amante. Llévame a algún sitio donde pueda montar, le pidió. No me he subido a un caballo desde que me dejaste plantada la primera vez. Tengo una casa en el campo, en Connecticut, en una zona muy bonita. Iremos mañana navegando. Al pensar en sus planes, se acordó de Beckett. ¿Tu mayordomo? ¿Sabes qué? Fui yo quien le dijo que se marchara lejos de allí. Los dos nos quedamos muy sorprendidos cuando, 3 años más tarde, se presentó respondiendo a un anuncio que yo había puesto. De inmediato, me pidió disculpas y dio media vuelta para marcharse. Lo detuve. Todavía no sé por qué. Camden se encogió de hombros. A finales de año, hará 7 que trabaja para mí. Cualesquiera que fueran sus razones, se lo agradecía. La casa está bien llevada, murmuró. ¿Qué pasó con su hijo? Estuvo en la cárcel, en Liverpool, un par de años y luego se marchó a Sudáfrica, cuando descubrieron oro. Se casó el año pasado. Gigi emitió un nuevo suspiro de alivio.
Era una agradable lección de humildad saber que sus pecados no habían impedido que la tierra siguiera girando ni que otras personas siguieran adelante, bastante bien, con su vida. Él le resiguió la columna desde la nuca hasta la rabadilla y de vuelta hasta la nuca. Háblame de Lord Frederick. ¿Cómo se tomó tu decisión de no casarte con él? Con mucha más elegancia de la que me merecía, eso seguro. Ojalá pudiera arreglar las cosas para que fuera siempre feliz. Pero no te preocupes, añadió, apresuradamente, lo dejaré en paz, para que viva su propia vida. He aprendido la lección. ¿De verdad? La besó en el hombro. Eso es lo que dijiste la última vez que nos acostamos juntos. Se tumbó de espaldas y le cogió la mano y la puso entre sus piernas. Compruébalo tú mismo. Ya no hay nada ahí entre tú y yo. Gigi perdió la cuenta de las veces que hicieron el amor. Demasiadas y, sin embargo, no suficientes. En algún momento de la madrugada, él le preparó el baño y la limpió a conciencia, haciéndola reír y chillar con todas las travesuras que un hombre juguetón podía hacer con una mujer dispuesta, una bañera de agua caliente y un jabón perfumado. Cuando le llegó el turno de lavarse a él, Gigi fue a saquear la cocina en busca de comida. Él se había puesto el batín y estaba secándose el pelo con la toalla cuando ella volvió cargada con una pierna de faisán asado que había quedado de la cena, media barra de pan y un cuenco lleno de guindas. «Dios mío», exclamó él, dejando la toalla para cogerle la bandeja. «No tenía ni idea de que supieras hacer otras cosas, además de generar beneficios y esclavizar a los hombres». Ella se echó a reír mientras él dejaba la bandeja encima del enorme arcón de cedro que había a los pies de la cama. «Pues permíteme que te sorprenda tejiéndote un par de calcetines para Navidad». Camden sonrió, arrancando un trozo de pan. «Entonces me veré obligado a construirte una mecedora. Por desgracia mi carpintería está muy oxidada». La ternura, la más extraña y desconcertante de las emociones, la invadió por completo. Cogió una guinda y se quedó mirando la fruta suave y de un rojo intenso. «Te quiero». La última vez que le había declarado su amor, él se lo había tirado a la cara. Esperó, vacilante, su respuesta. No tuvo que esperar ni un segundo. Él se inclinó hacia ella y la besó en los labios. «Yo te quiero más». Todo el azúcar de Cuba no podía competir con la dulzura de su corazón. «¿Más de lo que quieres a la gran duquesa?» «Tonta». Le revolvió el ya enredado pelo. «Dejé de quererla el día que te conocí. Pero la he visto hoy, en tu automóvil. El portero del hotel dijo que siempre va en tu coche. Y tu chofer dijo que volvería a recogerla esta noche, a las 11. Incorrecto. Irá a recogerla a ella y a los niños a las 11, mañana por la mañana, para acompañarlos a la estación del tren. Va a visitar a unos parientes en Washington». «Entonces, ¿no tenías una aventura con ella?» «La última vez que la besé fue en 1881 y no lo echo de menos». Una maliciosa sonrisa apareció en sus labios. «Esto explica tu deliciosa agresión. A lo mejor tendría que conservarla a mano, para asegurarme de la prontitud de tu ardor. Solo si quieres que Freddie monte su caballete en nuestro salón. No me molestaría mientras yo pueda tomarte encima del piano». Sonrió. «No puedo mirar el maldito instrumento sin verte tirada sobre él, en todo tipo de posturas lascivas, con tu delicioso trasero en». Gigi le tiró una guinda. Él la cogió y se la comió. «Casi me olvidaba», dijo, yendo a un escritorio en la habitación de al lado. «Mira la noticia que me han traído esta tarde». Volvió con un telegrama. Ella se limpió las manos con una servilleta y lo cogió. «Querido señor Stop, su excelencia me convenció para ir al altar Stop, nos casamos ayer Stop, partiremos en breve para Corfú Stop, cariñosamente Victoria Perrin». Gigi se tapó la boca. Su madre. Duquesa. La esposa del duque de Perrin, nada menos. Sospechaba algo, claro, pero esta boda, esto era algo completamente diferente. «¿Te das cuenta de lo que significa?», preguntó Camden. «¿Qué ahora tendrá precedencia sobre ti y sobre mí?» Gigi meneó la cabeza, encantada y estupefacta a la vez. «Que dentro de 9 meses el duque de Perrin será abuelo». Gigi soltó una sonora carcajada. La imagen del duque de Perrin convertido, de repente, en el abuelo de alguien era demasiado divertida. Atrajo a Camden y lo besó. «¿Sabes que eres el amor de mi vida?».
Siempre lo he sabido, afirmó él. ¿Y tú, sabes que tú eres el amor de mi vida? Ella apoyó la cabeza en su hombro y se acomodó en él, satisfecha. Ahora lo sé. Fin.